Esta es la predicación correspondiente al domingo 16 de junio de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 33. El pasaje de esta mañana es conclusión, culminación de toda la sección de la carta que comienza en Primera de Corintios, capítulo 5. Y que llega hasta aquí, hasta capítulo 10. Obviamente no hemos podido ver toda esta sección, porque es una sección bastante larga y porque no tenemos domingos suficientes para tratar todo el texto de la carta a los Corintios del apóstol Pablo en esta serie de predicaciones. Pero después de haber tratado el capítulo 1 de la semana pasada, sí me ha parecido conveniente considerar el capítulo 10 porque es culminación, porque es resumen de todas las conclusiones de Pablo que viene tratando a lo largo de todos estos capítulos. En esta sección, Pablo trata problemas que llamaríamos de índole moral o sexual, aunque como vamos a ver, esto se encuadra en un contexto mucho más amplio, que tiene lugar en la iglesia de Corinto. Y como digo, el texto de hoy pues, es un resumen de todo lo visto en esa sección. Nos preguntamos hoy, ¿cómo hemos de vivir nuestro día a día como cristianos? ¿Dónde están nuestras referencias, nuestras guías morales, éticas, personales, ideológicas, como queramos llamarlas, para guiarnos en nuestro día a día? Hay cristianos que pretenden encontrar en las páginas de la Biblia una serie de proposiciones o afirmaciones de verdad acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, con independencia de la sociedad y la cultura en la que vivamos o en la que las diferentes sociedades que han producido los distintos textos de la Biblia. El problema del proposicionalismo es que no tiene en cuenta que aquello que definimos como bueno o malo está configurado por medio de los patrones culturales que nos han sido transmitidos en nuestra sociedad. Pero claro, esto supone que si esos patrones de lo bueno y lo malo están definidos culturalmente y la cultura y la sociedad van cambiando, también los juicios morales cambian. Y esto es muy fácil de entender y todo el mundo lo puede entender muy rápidamente. Pensad en cómo era la sociedad española y si nos veis de otros contextos geográficos y sociales, pues podéis hacer la misma prueba, cómo era la sociedad hace 50 años. Obviamente la sociedad española hace 50 años no tiene nada que ver con la sociedad actual. Y ha habido multitud de cambios. Pero, por ejemplo, para nosotros hoy nos resulta bastante lógico pensar en la igualdad de hombres y mujeres. Y no concebimos que pueda haber una estructuración social y cultural que normativamente consagre la desigualdad entre hombres y mujeres. Pero eso hace 50 años no era así. Entonces, estamos nosotros ahora lo correcto cuando decimos es bueno que haya igualdad entre hombres y mujeres y estaban equivocados hace 50 años cuando había una asimetría entre la mujer y el hombre, o lo contrario. Entonces, esto es lo que queremos poner de manifiesto, ¿no? Y poner encima de la mesa. Lo que consideramos bueno o malo depende del contexto cultural y social en el que vivimos. Así que esa pretensión de tener unas normas de validez eterna por encima de la sociedad-cultura es problemático. Por otro lado, como respuesta a esto, hay cristianos que frente a esta relativización cultural que implica el que lo bueno y lo malo se determina o se condiciona culturalmente, que lo mejor es adaptarse a la cultura y la sociedad en la que vivimos, porque en definitiva lo más importante son las experiencias que podemos tener en nuestra relación con el Señor. Es decir, eh, si existe esta relativización cultural y no hay unas normas, diríamos, eternas, lo importante es entonces la experiencia que tenemos con Dios. Y a partir de ahí, pues no cabe otra cosa que busca la relevancia
en la sociedad que vivimos teniendo una actitud adaptativa. Quienes piensan así, piensan por lo tanto que en la Biblia no podemos encontrar esas normas morales eternas porque todo lo que está dicho en la Biblia depende de un contexto social y cultural determinado y eso le confiere un cierto grado de relativización. Por tanto, se supone que solamente nos queda, como he dicho anteriormente, una actitud adaptativa a nuestra sociedad buscando ser lo más relevante posible en esa adaptación. Por tanto, tenemos aquí dos extremos. El extremo de las verdades morales eternas del proposicionalismo y la actitud adaptativa del experiencialismo. Vamos a decirlo de esta forma para simplificar. El proposicionalismo que evita la relativización de la cultura, consagrando unas verdades eternas, y el experiencialismo que se entrega al relativismo cultural, señalando que lo importante es la experiencia que tenemos de Dios. Sin embargo, lo importante a entender, como ya he apuntado al principio, es que la moral o la moralidad es parte de ese cuadro mucho más amplio que es la cultura, que efectivamente lo que en determinados momentos llegamos a pensar que es bueno o malo está determinado o configurado o influido por la cultura en la que cada momento estamos viviendo. Ahora bien, ¿cómo se construye una cultura? Por medio de tres elementos fundamentales, simplificando mucho y esquematizando mucho porque evidentemente estamos en un tema complejo, pero en su formulación más básica tenemos tres elementos. Una cultura se define por una narrativa, por un mundo de significado y por unas formas de vida. Bien, explicar esto sería complejo y nos llevaría mucho tiempo. Por lo tanto, para acotar y poner un ejemplo de lo que quiero decir, lo vamos a llevar al plano de la fe cristiana. Como cristianos tenemos una narrativa, que es la que encontramos en la Escritura. De esa narrativa, cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando prometemos, cuando exhortamos, cuando estamos esperanzados acorde a esta narrativa, emerge un significado que asignamos al mundo. Es decir, comprendemos cómo es y qué cabe esperar del mundo a partir de esta narrativa que conforma la escritura. Es decir, damos significado al mundo a partir de la narración de la Biblia. Y también de esta narración de la Biblia y de este mundo de significado que emerge de la Biblia, descubrimos unos patrones de pensamiento y de comportamiento que son coherentes con la esperanza que porta esa narrativa. Es decir, si la narrativa nos dice cómo es, pero sobre todo cómo va a llegar a ser el mundo, lo importante es que vamos a ser configurados por unos patrones de pensamiento y de comportamiento que son coherentes con esa esperanza que la narrativa de la Biblia nos ofrece. Lo que, de forma resumida, la propia Biblia nos indica, nos formula como el reino de Dios y la nueva creación. Por todo ello, esta es la manera cristiana que tenemos de producir cultura. La iglesia cristiana siempre ha producido cultura. Eh, Obviamente, no solo desde la Biblia, también de otras fuentes, pero eso entraría por lo tanto, eso ha generado diferentes configuraciones culturales, pero entrar ahí sería algo mucho más complejo. Pero básicamente, como iglesia cristiana, producimos una cultura que tiene como principal, o debería tener como principal referente, la escritura, el mundo de significado que emerge de ella y los patrones de comportamiento y de pensamiento que son coherentes con la esperanza que tenemos en el reino de Dios y en la nueva creación. Por esto, el apóstol Pablo, en ese capítulo 10, nos vuelve a contar la narrativa de Israel en el desierto. Pero como ya estáis acostumbrados, a los que estáis acostumbrados a escuchar estas predicaciones,
Ya sabéis que el apóstol Pablo constantemente está aludiendo a la narrativa principal de la Escritura, que es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está aludiendo constantemente a esta gran narrativa que tenemos, que ellos tenían en su Biblia, que es para nosotros el Antiguo Testamento. En gran medida, el Nuevo Testamento continúa esa narrativa y supone, desde el punto de vista cristiano, su culminación en un final que todavía está abierto y que está sin terminar, que es así como termina el texto de la escritura, pero la narración que supone que la Biblia pone en marcha está aún sin concluir, está aún por consumarse. A partir de ahí nosotros, como cristianos, no solamente asignamos un significado al mundo, sino que nos comprendemos a nosotros, comprendemos a Dios y comprendemos el mundo y la esperanza y los patrones de pensamiento y comportamiento que son coherentes con él. Pablo está constantemente, por tanto, desplegando ese mundo de significado con esa referencia constante a la narrativa principal de la escritura. Y por eso en este capítulo 10, que parece que está, no que parece, sino que está reflexionando acerca de cuestiones que podríamos encajar como en el ámbito moral, eh, aunque va mucho más allá, vuelve a retomar la narrativa. ¿Por qué? Porque donde encuentra significado para poder dilucidar el juicio de lo que está bien o lo que está mal, está ahí en la narrativa. Por eso Pablo en el versículo 1 alude a que el pueblo de Israel tuvo un peregrinaje en el desierto, guiados por la presencia de Dios, manifestada en una nube, que el versículo 2 nos dice que cruzaron el mar como si se tratara de un bautismo y que en aquel peregrinaje tuvieron hambre y comieron del maná y de las codornices y tuvieron sed y bebieron de la roca de la que manaba agua. Todo esto en los versículos 3 y 4. Ahí vemos que Pablo está aludiendo a la gran narrativa de salvación que tenemos en el Antiguo Testamento, con la que inicia la narrativa de la Biblia. Y todo ello muestra la provisión de Dios. Pero a pesar de eso, nos sigue diciendo en esa narrativa, a pesar de todo ello, de esa provisión de Dios, de la presencia de Dios, del cuidado de Dios, el pueblo de Israel, en cierto modo, fracasa en el momento de la prueba y a la vocación que ha recibido. Pero eso no lo alude Pablo para decir, bueno, Dios ha desechado a Israel, entonces va a empezar una cosa buena. No, no, no. Sino ahora el pueblo de Dios en torno a la fe común en el Mesías sigue siendo aquel pueblo de Israel, es decir, sigue estando en continuidad con aquel pueblo de Israel, ahora como pueblo de Dios, como digo, en torno a la fe en el Mesías, pues igual que aquel pueblo de Israel cruzó por el desierto, fue guiado por la presencia de Dios, cruzó el mar como un bautismo, comió y bebió comió de la provisión de Dios y bebió de la roca. De igual manera, nosotros como pueblo de Dios somos bautizados con las aguas del bautismo, comemos y bebemos el alimento espiritual de la Santa Cena y tenemos la guía de la presencia de Dios en la roca, que es el Mesías, el Cristo, Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para recordar que en esa narrativa de la que nosotros participamos como pueblo de Dios, sí el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en aquel momento fracasó, cuidado, dice el apóstol Pablo, que nosotros también podemos fracasar, que también podemos ser infieles igual que ellos fueron infieles al pacto. Cuidado con esto. No somos, estamos en continuidad con el pueblo de Dios y no estamos por encima de ellos, ni somos mejores, ni estamos en una situación de invulnerabilidad. Todo lo contrario. Si ellos fracasaron, si ellos fueron infieles, nosotros nos puede ocurrir lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tener un juicio informado del mundo en el que vivimos y de cómo debemos nosotros comportarnos y vivir en este mundo. Esa es la argumentación de Pablo. Por eso debemos ser conscientes de que más allá de los condicionantes que nos ofrece nuestra cultura y nuestra sociedad,
somos participantes de esta narrativa mayor en la redención, de la redención de Dios del mundo. Es decir, eh, como seres humanos somos seres sociales y culturales, nos podemos, digamos, escapar de las configuraciones de nuestra sociedad y nuestra cultura, a menos que hagamos un esfuerzo reflexivo y consciente de ello, pero nosotros también vivimos de otra cultura, que es la que emana de esa narrativa de la Biblia, de ese mundo de significado y esos patrones de vida o esas formas de vida. Por tanto, lo que sea bueno o malo no debe estar determinado solo por los patrones culturales de nuestra sociedad o de las sociedades del pasado. Evidentemente, pues hay una configuración, hay una influencia y hay unos condicionantes. Eso es claro y es obvio, no lo podemos negar. Pero no vivimos solamente de eso. El cristiano se incorpora a una narrativa distinta, se incorpora a un mundo de significado distinto, participa del mundo de una forma distinta. Eh, por tanto, nuestra guía está en aquellos patrones de pensamiento y de comportamiento que sean coherentes con el reino de Dios, o lo que es lo mismo. Los patrones de nuestra sociedad, de nuestra cultura, deben ser analizados o deben ser enjuiciados con este referente del reino de Dios. Por tanto, por eso tampoco consagramos como normativamente los patrones de pensamiento y de comportamiento de las sociedades que han ido configurando el texto bíblico a lo largo de su historia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por tanto, el sumergirnos y participar de la narración de la salvación de la Biblia nos hace ver el mundo como Dios quiere que sea. Y eso requiere un discernimiento y un juicio crítico de nosotros mismos y de la cultura y la sociedad en la que vivimos. No se trata, por tanto, de ser programáticamente conservadores o liberales, sino de ser fieles al Señor en cualquier contexto en el que nos toque vivir. Esa es la clave. No se trata de una ideología política X o Z, no se trata de un programa conservador porque hay que ser conservador por definición o un programa liberal porque hay que ser liberal o progresista por definición, sino lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si esto nos permite ser más o menos fieles al Señor dentro del contexto social que nos toca vivir. Los seres humanos, ya hemos dicho, somos seres sociales y culturales y no podemos escapar ni de nuestra condición social ni de nuestra condición cultural. Pero, como cristianos, creemos en un Dios que es creador y en un Dios que se ha encarnado. Y esto afecta también a la cultura. Eso significa que Dios es creador y que Dios se haya encarnado en la persona de su Hijo, significa que eso afecta a la cultura y que por tanto la cultura puede ser un vehículo tanto para transmitirnos la revelación de Dios, como también puede constituirse en una deformación y un ocultamiento de Dios. La cultura tiene este carácter paradójico o contradictorio, porque puede convertirse, y se ha convertido, en un ámbito de revelación de Dios, pero también en una forma de enmascarar y deformar esa revelación de Dios. Y eso lo tenemos en muchas ocasiones a lo largo de la Biblia también, pero nuestra propia sociedad también puede constituirse en esto mismo, en un facilitador de la presencia de Dios, de la revelación de Dios, o en una deformación y un ocultamiento de Dios. De eso hablaba también Lutero, ¿no? Del Dios escondido y del Dios revelado, del Dios presente. Por eso debemos preguntarnos cómo la narrativa de la Biblia nos habla de Dios y qué nos dice de cuál es su propósito de reconciliación y restauración de la creación. Pablo, con este marco y con esa narrativa siempre en su cabeza, pues intentó dar respuesta a los retos que las iglesias cristianas tuvieron que afrontar
dentro de su sociedad y de su cultura. Para ello, como digo, siempre tuvo en mente la narración de salvación de Dios con Israel y el cumplimiento de sus promesas, y desde ahí reflexionó acerca de lo que suponía que Jesús fuera el Mesías y que Dios estaba cumpliendo sus promesas por medio de él. En esta sección, ya en el capítulo 8, Pablo nos plantea, en los versículos 4 y 6, lo siguiente. Sabemos que los ídolos no significan nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Existen, sí, esos a los que llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, y son, por cierto, muchos esos dioses y señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien todos estamos destinados. Y solo hay un Señor, Jesucristo, o Jesús el Mesías, mediante el cual han sido creadas todas las cosas y por quien vivimos también nosotros. Veis que aquí Pablo está haciendo una distinción entre los patrones culturales de su sociedad. Hay muchos dioses y muchos señores, y hay algunos que llaman a estos dioses, ¿no? Este es el patrón, uno de los patrones culturales imperantes en la sociedad de su época. Y dice, pero para nosotros, nosotros que estamos incorporados por medio de la fe en el Mesías a esta narrativa que nos está transmitiendo el Dios Israel, hay un solo Señor, por medio del cual todo ha sido creado y por quien también nosotros vivimos. Por tanto, cristiano está en esta doble narrativa. La narrativa y esta doble cultura, si queremos decirlo así, de la sociedad en la que vivimos, pero también de la narrativa que despliega la Escritura. Dentro de este marco de pensamientos donde Pablo puede afirmar como conclusión, desde lo que viene diciendo de 1 de Corintios 5, aquí en capítulo 10, versículos 23 y 24, que dice, ustedes dicen, le está diciendo a los corintios, se me permite hacer cualquier cosa. Esto eran cosas que decían los corintios allí en su iglesia. Todo me es lícito, en la versión más tradicional de Reina Valera. En esta que estoy leyendo aquí, se me permite, vosotros decís que se me permite hacer cualquier cosa. Pero Pablo les dice, pero no todo conviene. Dicen, vuelve a repetir Pablo las palabras de lo que se decía allí en la iglesia de Corinto. Se me permite hacer cualquier cosa. Y Pablo dice, pero no todo trae beneficio, no todo es beneficioso. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Por tanto, en la iglesia de Corintio estaban aquellos experiencialistas, dicho un poco, bueno, salvando todas las distancias, que hacían de su experiencia con el Señor lo más importante. Y eso les llevaba a relativizar y a adaptarse a su cultura. Ya hemos visto los problemas que encontramos en la iglesia de Corinto son una adaptación a críticas, es decir, sin juicio reflexivo de los patrones que corresponden en su sociedad. Y Pablo está haciendo ese juicio reflexivo en su carta para mostrarles precisamente dónde la narrativa de la escritura está difiriendo respecto a la cultura en la que viven. Ellos decían, si estamos en el Señor, si experimentamos el Señor, si creemos en el Señor, lo demás no importa. Por eso Pablo aquí reproduce esto de todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Pablo hasta en cierto modo está de acuerdo con ellos, a un cierto punto, como vamos a ver a lo largo de su argumentación, pero introduce esas correcciones importantes en la que todo está permitido, pero no todo conviene, no todo edifica, no todo es beneficioso. ¿Tenemos una libertad como cristianos? Por supuesto que sí, pero no todo lo que esté a nuestra mano hacer va a ser
conveniente, ni edificante, ni beneficioso, no solamente para nosotros, sino también para otros. Y esto tiene que ser un criterio también, y ahora lo vamos a ver. Por tanto, nosotros no somos el centro de nuestra toma de decisiones, sino que debemos siempre buscar el bien del otro y no solo el nuestro. Por estar en Cristo no es un aislamiento de los demás, sino una unión más fuerte con los demás. Uno de los problemas que existían en la iglesia en Corinto, debido a la sociedad en la que vivían, no es este el único. Pablo mencionó otros problemas a lo largo de esta sección, pero todos tienen el mismo enfoque. Existían, por tanto, como ejemplo, lo mencionamos, que en Corinto, pues las carnicerías y las tabernas se vendía la carne de los animales sacrificados en los muchos templos paganos que había en la ciudad, y por lo tanto los cristianos en Corinto se les presentaba un problema. Se podía comprar y comer aquella carne, eh, o aquello, si comías y compraba y comía aquella carne, eso suponía participar de la idolatría. ¿Hasta qué punto participamos cuando asistimos, cuando vamos, conversamos con otra gente de según qué patrones, según qué cosas? Hoy también nos preguntamos esto. El principal problema del pueblo de Israel en su narrativa, la narrativa de la Escritura, en su peregrinaje con el Señor, ¿cuál fue? La idolatría, que le hizo ser infiel al pacto con Dios. La idolatría le había hecho fracasar en su vocación dada por Dios. De ahí que Pablo recordara la narrativa del Éxodo y el principio del capítulo 10, ¿no? Que estamos considerando. Ahora bien, ahora el pueblo de Dios en torno al Mesías debería estar también precavido de los problemas de la idolatría y abstenerse de comer aquella carne. ¿Acordáis de la argumentación de Pablo? Participamos como pueblo de Dios de la misma narración del pueblo de Israel, porque estamos en el Mesías, y si ellos tuvieran el problema con la idolatría, y nos dice Pablo, cuidado, que nosotros no estamos exentos de eso, entonces comer y beber, perdón, de la carne sacrificada a los ídolos es caer en esa idolatría. Esa es la pregunta. O por el hecho de estar en el Mesías y saber que el resto de los dioses son nada y por tanto no tiene importancia comer de esa carne, porque no deja de ser una carne sin más, se puede comer libremente. De cierta forma hay una cierta secularización aquí del mundo pagano, ¿no? Los dioses no son nada, por tanto la carne es solo carne. En principio, Pablo responde que se puede comprar y comer de todo, con lo cual está más cerca de los experiencialistas liberales. Ponemos esto entre comillas. Acéptese el anacronismo, ¿no? Se puede entonces comprar y comer de todo, porque todo ha sido creado por Dios y por tanto todo es limpio, como el propio Pedro también tuvo que comprender en aquella experiencia que él tuvo, sin necesidad de preguntarse acerca de su procedencia, ¿no? Se puede comprar en principio y comer de todo, porque Pablo menciona el Salmo 24, todo lo ha creado Dios y por tanto todo es limpio. Pero también Pablo es consciente de que no todos en la iglesia están en el mismo punto de reflexión y de madurez en el Señor, y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Ya decíamos en predicaciones anteriores que hemos de buscar la unidad de la diversidad, pero que unidad no es homogeneidad. Por tanto, hay que respetar los ritmos en el camino de la fe de cada hermano o hermana en la iglesia. Para Pablo es prioritario no crear un problema de conciencia para el otro. No es solo una cuestión de conocimiento o de madurez en la fe, sino de amor al otro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido amados por Dios primero. Versículos 1 y 3 del capítulo 8. Lo importante ya no somos nosotros, sino el otro. Ya no es mi conciencia, sino la conciencia del otro, como dice al principio del versículo 29 del capítulo 10. Pero siempre que llegamos a este punto nos preguntamos,
Y también se lo preguntaban allí en Corinto. Bueno, pero mi libertad es coartada por la conciencia del otro, versículo 29. Además, si yo participo de una comida dando gracias a Dios por ello, ¿qué razón hay para que se me critique por algo que hago dando gracias a Dios? Versículo 30. Se pregunta Pablo, o recoge Pablo las preguntas, se le pregunta retóricamente, recuerdo las preguntas que estaban haciendo en aquella iglesia en Corinto. Pero precisamente el haber recibido y conocido el amor de Dios nos hace no considerarnos a nosotros mismos, sino desde Cristo. Estar en Cristo, estar en el Mesías, supone que ya nosotros no nos consideramos a nosotros mismos desde nuestro yo, desde nuestra voluntad, desde nuestra interioridad, sino desde la perspectiva, ese extranos, esa mirada desde fuera, por medio de Cristo. Sea lo que hagamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Versículo 31. Pero siempre evitando crear problemas de conciencia en los demás, sean judíos, sean griegos, o sean miembros de la iglesia, dice Pablo. Sean gentiles, sean paganos, sean judíos, sean cristianos, sean quienes sean, sin buscar el beneficio propio, sino preocuparnos siempre por los demás. Versículos 32 y 33. Por tanto, y vamos concluyendo, podemos, por tanto, resolver nuestros conflictos éticos y morales dentro de nuestra cultura y sociedad con unas normas rígidas, aplicables en todo tiempo y lugar. No lo creo. Jesús o el propio Pablo reinterpretan lo dicho en la ley a la luz de nuevos contextos sociales y culturales y de una manera distinta. ¿Significa esto que el contexto social y cultural es normativo y que siempre debemos buscar su asimilación o su adaptación? Tampoco lo creo. Porque en ello siempre corremos el riesgo, como recuerda el apóstol Pablo, de acabar siendo infieles a la vocación recibida de Dios en Cristo y su propósito de salvación. No podemos creernos a salvo del fracaso o de la infidelidad, porque somos la iglesia de Cristo. El pueblo de Dios siempre está en riesgo de fracasar o de ser infiel a la vocación recibida. ¿Cuál es entonces la alternativa? Pues lo que hemos visto en el apóstol Pablo. Tener un juicio informado acerca de nuestra cultura y nuestra sociedad. Una persona no solamente estudioso de la escritura, sino una persona que conocía bien en la sociedad cultural que vivía, en una persona con un grado de formación importante y tenía ese conocimiento reflexivo de su sociedad y de su cultura. Pues tener ese juicio informado de nuestra sociedad, nuestra cultura y de los retos que nos plantea la fe cristiana, porque claro, se presentan retos. ¿En qué medida nuestra sociedad, nuestra cultura está está obstaculizando, está oscureciendo el rostro de Dios o lo está también, ¿por qué no?, haciendo presente? Pero el juicio está dentro de la narrativa de la escritura. Y hay que sumergirse en ello, y hay que conocerlo, y hay que reflexionar, hay que reflexionar. Esto es importante, no todo está dado, no todo está hecho. Hay tarea por hacer. Por tanto, ¿dónde quiero ese conocimiento para formar mi juicio? Pues ya lo hemos dicho, de conocer y evitar el mundo por medio de la narrativa de la salvación de las Escrituras. Sin olvidar que no todo se resuelve con mi relación individual con el Señor, como ya pasa a Corintios, ni con mis experiencias, ni con mi propio conocimiento, ya lo hemos visto a lo largo de toda la carta, sino sabiendo cómo mis acciones o mi comportamiento afecta a los demás. Y si dificultan o entorpecen que otros lleguen o maduren en la fe que confía en el Señor.
porque confesamos con Pablo que hay un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien todos estamos destinados. Y solo hay un Señor, Jesús el Mesías, Jesucristo, Jesús el Cristo, mediante el cual han sido creadas todas las cosas y por quien vivimos. Por tanto, esa mirada extra nos es la que participamos, la que vemos también el mundo. Así que no tenemos más remedio que tener ese juicio informado de nuestra sociedad, nuestra cultura y un conocimiento profundo de la narrativa de la escritura y poder tener un juicio reflexivo acerca de qué patrones es necesario desarrollar como cristianos, como iglesia, que sean coherentes con la esperanza prometida, el reino de Dios y la nueva creación. Y ese es el juicio que nos toca hacer a cada generación ante los retos y los problemas que se nos presentan en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Es cierto que nuestra sociedad y cultura está cambiando de una velocidad tremenda, por lo tanto los retos también crecen con la misma velocidad y por lo tanto necesitamos ese juicio informado que hacer. Y tenemos también un proceso reflexivo como iglesia de reflexionar cuáles son esos patrones que tenemos que desarrollar en cada momento. Que el Señor nos ayude a vivir en coherencia y haciendo nuestra parte, haciendo los deberes, haciendo ese esfuerzo reflexivo y de conocimiento. Que así sea. Amén.